sobre las 8 de la mañana. Estamos en directo en Onda Fuerteventura. Saludos también para aquellos que nos ven cada día en el turno de tarde a través de Mírame Televisión. Como siempre, estas entrevistas ya saben que se emiten a partir de las 5 de la tarde. Bueno, teníamos muchas ganas. Concretamente hace 3 meses que llevamos solicitando prácticamente esta entrevista. Hoy está con nosotros el portavoz del Partido Popular, vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez. Bienvenido. Hola, Nurio, bienvenido. Muchas gracias. Hemos sido muy pesados. Sí, la verdad que lo sé. Yo también quiero pedir un poco de disculpas a este medio porque a veces por una circunstancia, a veces por otra. También cuando estábamos ya en este proceso de negociación, desde que en diciembre pues saltó la inestabilidad del Cabildo, pues siempre estábamos también que si era conveniente hacer declaraciones en los medios. Es decir, ha sido un poco todo un proceso complicado y no hemos podido atender a veces a todos los medios o no cuando los medios lo han solicitado, pero bueno, esperemos que a partir de ahora podamos hacerlo también compaginando con nuestra actividad diaria. Y bueno, como bien comentas, la primera entrevista que voy a dar en un medio de comunicación, no las primeras declaraciones, porque ya en los pozos del domingo, ya este medio, pues la compañera Yolanda ya se encargó de hablar de deporte. Y bueno, a tu disposición ya la de este medio, tanto Onda como Mírame Televisión, para desde que podamos y la agenda nos lo permita estar aquí con ustedes. Bueno, este medio que está muy volcado, como habrá visto este fin de semana, con el deporte. Abrazo a todos los compañeros que han estado pues en los estadios, han estado en las canchas, han estado en los campos de bola, han estado este fin de semana, viernes, sábado y domingo, mañana y tarde, allí donde había eventos deportivos. Pues de momento creo que este fin de semana va a ser un poco más tranquilo en cuanto a eventos deportivos. Lo que pasa es que estamos... a usted ahora ya nada. Estamos en una situación que con la pandemia pues no hay tantos eventos deportivos y demás, pero bueno, si esto estuviera a tope, la verdad que el deporte te ocupa todo el fin de semana y más si tuvieras, ¿no? Yo digo que siempre que el consejero de deporte es como un turronero, ¿no? Tiene que estar en todos lados, a diferencia de otros consejeros que normalmente tienen su mayor capacidad de trabajo de lunes a viernes. Nosotros los fines de semana, es que no es una obligación, pero bueno, la gente del deporte quiere que estés en sus eventos, en sus actos, que vaya a ver sus partidos de las diferentes modalidades. Y bueno, y eso haremos, ¿no? Con la diferencia de mi época ahora, que bueno, que las nuevas tecnologías te permiten hasta ver partidos en directo, partidos a través del Facebook en el mismo momento. Es decir, hay unas nuevas tecnologías que han avanzado mucho. Y bueno, habrá que estar en todos lados y sobre todo, aparte de estar, intentar lo que es en la semana y en el periodo, pues solucionar aquellos temas pendientes que hay en el Cabildo, en muchísimos aspectos y demás, y en estos 2 años que nos quedan, que no son 4 sino 2, pues darle un impulso al mundo del deporte en la isla de Fuerteventura. Claudio, durante 3 meses ustedes han mantenido un silencio prusiano en sus sedes, en sus partidos, hasta que finalmente, bueno, pues cuando hablaron, presentaron ya un candidato. Por el medio, la dimisión del presidente del Cabildo creo que descabalgó de alguna forma la presentación de una propuesta, de una moción de censura que ya tenían prevista. ¿Cómo han sido las negociaciones en estos 3 meses? ¿Qué ha habido de cierto en todo el quinielismo político, periodístico? Porque en muchos momentos a quien se daba por presidente era precisamente usted. Sí, efectivamente, es una situación complicada, ¿no? Hay un cabildo que se desestabiliza, que pierde su mayoría de gobierno, y ahí es donde se empieza a vislumbrar formar una nueva mayoría, ¿no? Una nueva mayoría que podía pasar desde un acuerdo del Partido Socialista, o bien con nosotros, o bien con Coalición Canaria, que incluso el secretario de Coalición Canaria, Mario Cabrera, anunció que tenía ofertas de coalición del Partido Socialista, y un poco diciendo que nosotros como que no teníamos, o por miedo a nosotros también tuvimos ofertas, como supongo que las tendría el entorno de AMF, de volver a recomponer el pacto, ¿no? Una situación complicada a 3 bandas, no lo mismo que formar un gobierno de entrada con 2 partidos, y entonces ante esa situación, por lo que se empezó a hablar, pues para dar esos pasos, cierto es que mucha gente no ha entendido, ha criticado que se le dé la presidencia de un cabildo a una persona, un consejero como Sergio Iberes, con 2 consejeros, o con 3 cuando estaba con Alejandro, pero también es cierto que las posibilidades de gobernar en el Cabildo se abren debido a que ellos pues rompen ese pacto, a que Marcelino Cerdeña da el paso para dimitir y posibilitar una moción de censura, y luego, pues ante la dimisión del presidente del Cabildo, Blas Acosta, pues ya no era necesario presentar la moción de censura, sino elegir un nuevo presidente. Han sido complicados en esos tiempos, estas negociaciones, y luego sí es cierto que había también que añadir que a la elección de presidente Alejandro renunciase como cabeza de lista de esa formación de Nueva Canarias AMF que se presentó para que Sergio pudiese ser presidente. En caso de que no fuese así, que Alejandro no lo hubiese hecho,
Pues sí, el acuerdo que teníamos es que la presidencia recayese en mi persona y en el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, como toda negociación, fueron momentos un día complicados, otros días más, mucha intoxicación externa sobre los procedimientos que iba a hacer, sobre las posibilidades, pero yo creo que ahí tuvimos siempre eh, el apoyo, digamos, legislativo y del secretario del Cabildo, que en todo momento nos asesoró. A unos y a otros, sí, sí. Así sea, a unos y a otros, como es su obligación y como siempre ha hecho el secretario del Cabildo, que es una persona, para mí, que lo conozco hace muchos años, desde que trabajé con él en el Ayuntamiento de La Oliva, una persona muy seria, ejemplar y sobre todo con una preparación y conocimiento y una seriedad intachable, ¿no? Por lo tanto, en todo momento fue asesorándonos y marcando las pautas de cómo iba a ser todos los procedimientos, todos los posibles escenarios, y así fueron saliendo, ¿no? Y al final, bueno, pues todo culminó con la elección el pasado jueves de la nueva presidencia del Cabildo. ¿Había un pacto anterior entre el Partido Popular y el Partido Socialista, Claudio, o conversaciones previas? Y no estoy hablando del 22 de diciembre, estoy hablando de los meses anteriores. No ha habido nada serio realizado porque sabíamos que había en el Cabildo dificultades, en el pacto de gobierno, como puede haber en cualquier pacto de gobierno. Eso no es una cosa nueva que sea en el Cabildo o cualquier ayuntamiento. Y yo con el presidente del Cabildo pues he tenido muy buena relación, hemos tenido buena relación en este tiempo, y con los consejeros que estaban en el grupo de gobierno, buena relación, y hemos hablado en muchas ocasiones, pero bueno, yo en su momento hablé con el presidente del Cabildo y cuando empezamos ya con estas negociaciones, y le dije cuál era nuestra hoja de ruta, y que de ahí no nos íbamos a salir. Y si la hoja de ruta nuestra se rompía, él tenía la posibilidad de buscar soluciones alternativas con coalición, con nosotros o con los que había estado gobernando. Yo nunca fui falso con el presidente, nos hablamos claramente en más de una ocasión, pero le dije que nosotros estábamos en una opción y en una línea de ese acuerdo, ¿no? Y opciones hubieron, pero tampoco fueron opciones de reales y demás. Y bueno, que nosotros siempre, pues no es nuestro socio natural el Partido Socialista, aunque yo haya gobernado con el Partido Socialista en La Oliva, por ejemplo, o estemos gobernando con el PSOE en La Palma o en Lanzarote, en algunos sitios. Es decir, los territorios locales, insulares, yo creo que no es tanta esa diferencia ideológica que podemos tener a nivel nacional, que podemos gobernar en Fuerteventura perfectamente. Pero bueno... Bueno, lo están haciendo en Tuineje, ¿no? Lo están haciendo. Y parece que con estabilidad. Exactamente, en Tuineje se está haciendo también, como digo, en Lanzarote o en La Palma y más. Y por lo tanto, pero teníamos ese escenario que se abrió de la posibilidad y ese seguimos. Y bueno, siempre en todo este proceso, mucho tiempo y todas las noticias que venían de fuera, pues todos desconfiamos. Oye, ¿estará coalición hablando con el PSOE? ¿Estará Sergio Lloré y demás volviendo a hablar con el Partido Socialista? ¿Estará el PP hablando con el PSOE? Es decir, intereses en muchas cuestiones, pero yo creo que los tres partidos nos hemos mantenido firmes en el acuerdo. Luego siempre llegan discrepancias a la hora de muchas cuestiones, pero yo creo que al final hemos consumado este pacto, que era necesario, y con un añadido importante, creo que la gente no lo ha tenido en cuenta, que a pesar de que era un proceso que se iba a dilatar en el tiempo, porque tenía que dimitir Marcelino, recoger el acta Sandra y demás y tal, fuimos capaces de iniciativa nuestra de trabajar unos presupuestos, y se aprobaron unos presupuestos, aún estando el Partido Socialista gobernando con Podemos en el Cabildo. Nosotros podíamos haber dicho, mira, tenemos el acuerdo ya hecho, tardará un mes, tardará 2 meses, y luego haremos nuestros presupuestos a nuestra medida y a nuestro gusto, como hace cualquier gobierno. Pero entendíamos que teníamos que tener presupuestos para cuando entrásemos ya poder caminar, porque aprobar los presupuestos ahora cuando entramos nos iríamos a mayo por lo menos para poder ya tener los operativos, y eso retrasa mucho la inversión. Por lo tanto, lo bueno es que llegamos a acuerdo con el grupo de gobierno entre todos, cedimos, tenemos presupuestos que ya estarán dentro de poco en vigor, y por lo tanto eso es un avance también a la hora de ejecutar cualquier partida económica o cualquier inversión que necesite la isla. Desde luego que no ha sido fácil, no ha sido fácil ni para ustedes. En política nada fácil. No, desde luego, y en Fuerteventura, podría ser un gran laboratorio político, ahora que estamos viendo lo que está sucediendo con Ciudadanos y con miembros de su partido, del Partido Popular a nivel nacional. Desde luego que no ha sido nada fácil hasta aprobar ese presupuesto que estamos viendo. El reparto de áreas, me imagino que también fue dentro de, una vez que ya se decide, que son ustedes tres, que es las asambleas municipales de Fuerteventura, Partido Popular y Coalición Canaria, el reparto de áreas me imagino que tampoco ha sido fácil. Hombre, siempre hay discusiones por ese tema, porque no es una cuestión que hay que discutir, ¿no? Tienes que ver perfiles en cada una. Había una estructura en caso de que Sergio fuese presidente y había otra estructura en caso de que la presidencia recayese en mi persona, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hubo alguna discrepancia, pero nos entendimos bastante bien, ¿no? Yo creo que el presidente Sergio en su momento siempre dejó claro que quería seguir con las áreas que tenía, compartiéndolas con su compañera Sandra y demás. Y nosotros, bueno, había
pedimos unos perfiles arreglados a los consejeros que teníamos. Y luego se fue repartiendo. Había dos, yo como siempre decíamos en la reunión, había dos consejerías que estaban ya asignadas, que parece que eran inamovibles. Que Una era es la suya, ¿no? a deporte para mí y agricultura, ganadería y pesca David de Vera. para David de Vera. Parece que era ya, que eso no sé. Es no su sé, destino natural. Sí, era sí. nuestro destino natural, ¿no? Y demás, ¿no? Y luego, bueno, por circunstancias, y luego cada partido fue distribuyendo en su área. Coalición entendió, pues, que Raico de León llevase cultura, que Adargoma llevase servicio social y personal, o que Lola llevase Hacienda y compartiese medio ambiente con Pedro Martín. Ustedes van a asumir, Claudio, una consejería muy difícil en estos tiempos, es turismo. Hablo de la compañera Jessica de León, que, bueno, no es lo mismo la situación que vivía esa consejería de auge y esplendor hace año y medio, con las cifras que estamos recibiendo ahora, y estamos hablando de cifras verdaderamente desesperantes que usted conoce perfectamente, que por familia además está muy relacionado con la hostelería y la hotelería, y sabe perfectamente en qué cifras nos estamos moviendo. Yo hice esa pregunta el día de la rueda de prensa, esa primera rueda de prensa, si ustedes iban a seguir contando con el mismo gerente o si querían un cambio, un aire fresco, otra manera de trabajar, y estaban apostando por otra persona. ¿Ya lo han decidido? Bueno, de momento, la primera pregunta de que una consejería difícil, pero yo creo que es una de las que yo personalmente, en nuestro debate interno del partido, aposté por ello, porque yo creo que es una consejería, en Fuerteventura vivimos del turismo, y al final una consejera o un consejero de turismo es un consejero relevante en una isla turística, ¿no? Cierto es que la situación está como está, pero nada que mejore, se pueden hacer muchísimas cosas en turismo, y yo creo que tenemos una persona idónea para ese cargo, como es Jessica León. Nosotros apostamos por tener esa consejería, porque entendemos que aunque no es entrar a gobernar y bueno, vamos a coger las consejerías fáciles y cómodas, son complicadas, como puede ser complicada alguna parte de mi consejería, pero bueno, ahí están los retos y ahí es donde se tiene que demostrar que somos capaces de gestionar bien. Y en cuanto a lo del gerente, bueno, eso le corresponde a la compañera de Jessica. Ella de momento lo que está es situándose, tanto en el patronato como en el departamento de turismo y demás, viendo cómo está la situación, preparando cosas, ya estaba ayer ella preparando pues Fitur, que parece ser que lo vamos a tener en mayo posiblemente, y entonces de momento yo creo que ella no está para la labor de retocar nada, como yo tampoco estoy en la labor de hacer ninguna cosa imprevista en deporte, porque tenemos 2 años nada más, y de momento es situarnos, ver cómo está la situación, analizar con los sectores, y yo creo que es lo que está haciendo la compañera, analizando ella con los ayuntamientos y demás, toda la situación, y luego si más adelante se tiene que tomar alguna decisión de algún cambio, se tomará, y si tiene que seguir con el mismo gerente o con el mismo personal, que también el personal puede cambiar, se cambiará. Pero yo creo que primero ella es situarse, analizar, ver la situación y reunirse con los agentes relacionados con el turismo, con los ayuntamientos, con todos los sectores, y sobre todo intentar dar impulso y alternativas a esta situación que tenemos. Ya ayer estaba ella con unas ideas muy bonitas de impulsar Fuerteventura en redes sociales, ¿no? En redes sociales y en senderismo y demás, es decir, alternativas. Y yo creo que la pena un poco que nos da que tengamos solamente 2 años, ¿no?, para ver este tema, pues se nos va muy rápido. Pero bueno, yo no tengo duda de que... Bueno. Que pueden pasar cosas en las elecciones. De momento tienen 2 años. Pero luego habrá un proceso electoral. Que vamos a ver lo que ocurre. Sí, perfecto. No, me refiero que yo creo que sí, y en ese aspecto nosotros tenemos mucha confianza en la compañera Jessica en turismo, porque sabemos de su capacidad, de su preparación, de su talante para tener relaciones con los ayuntamientos y incluso con los trabajadores. Y como digo, de nada que esto mejore un poquito, pues turismo va a ser muy, muy importante para nosotros, para el Cabildo y sobre todo para Fuerteventura, porque yo creo que ahora más que nunca es que lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? A pesar que es muy gente, ves como nuestro entorno natural, sobre todo el mar, lo ves siempre lleno de turistas, de windsurfistas, de surfistas y demás. Ese Fuerteventura tiene unas condiciones naturales, y a nada que la situación nos permita volveremos a tener los niveles que teníamos antes de ocupación y de generación de economía. Bueno, ayer sabíamos que un 33% de las plazas que ya habían venido en 2019 es lo que va a venir en Semana Santa, que tal y como están las cosas, algunos dirán es poquísimo, pero tal y como están las cosas es un 33% comparado con lo que tenemos actualmente, aunque no sé si esta suspensión de la vacuna AstraZeneca puede cambiar también las previsiones, porque aquí cambiamos prácticamente cada día. Quiero recordar
recordar también a sus compañeros María Saavedra, que se va a ocupar de educación y de juventud, áreas también importantes, transversales, y también al compañero Domingo Pérez, que se va a ocupar de industria, energía, comercio y actividades clasificadas, sobre todo comercio, que también tiene un peso importante. Yo creo importante. que hicimos unas consejerías, entendimos adecuados los perfiles y, como bien comentas, transversales, ¿no? Nosotros vamos a hacer mucha incidencia, si podemos, en Fuerteventura, turismo y deporte, en deporte y juventud también, comercio y turismo, es decir, que podemos ir muy coordinados, pero bueno, la situación, como bien comentas, lo más que me preocupa es la situación en Fuerteventura. Nos llega Semana Santa, no terminamos de bajar los casos, tenemos la UCI a tope, y esa es la preocupación mayor que tenemos, porque dependemos de cómo evoluciona, ¿no? Llevamos como 2 semanas que no estamos disparados en los casos, no estamos como el Lanzarote que estuvo hace un mes, pero siempre estamos ahí, no terminan de rebajarse a 0, a 1, a 2, y eso sí que yo creo que nos preocupa a todo el mundo, ¿no? Y como bien comentas, pues la vacuna, aunque está llegando ya a muchos mayores, a los profesores, pues yo, en mi caso, mi mujer es profesora, ya se ha vacunado, mis padres son mayores, se han vacunado también, y demás, pero bueno, sí que hay esa preocupación por lo que acabas de comentar ahora de esa suspensión de esta vacuna. Bueno, hay una preocupación, y usted la va a vivir muy de cerca, como la viven los compañeros de deportes en esta casa, con el uso de las mascarillas o no mascarillas, los aforos en los estadios o no, la interrupción de actividades deportivas o la diferencia de los partidos, entre unos partidos o entre unos equipos y otros, ¿no? Vamos a hablar del futuro, de una vez que usted ya ha entrado en esa Consejería de Deportes y Caza, que conoce perfectamente, a la que está muy vinculado a muchos clubes personalmente. ¿Cuál va a ser? Me imagino que muchas cosas se mantendrán, mucho más ahora, que están las cosas para pocos cambios, pero ¿cuál va a ser la línea que va a adoptar el sello de Claudio? Bueno, la línea que voy a adoptar es un poco, no vamos a intentar cambiar demasiado porque no te da tiempo de nada. El Cabildo de Fuerteventura, en los últimos años hay que reconocerlo, tanto cuando era consejero Andrés Matoso como con Alejandro Jorge, pues aumentó significativamente el aumento del importe de las subvenciones a las entidades deportivas. Esto, por supuesto, lo vamos a mantener. Vamos a intentar buscar la fórmula, estamos ya en ello, de buscarle unas subvenciones nominadas más potentes directamente a aquellos clubes que compiten fuera de la isla, porque entendemos que es necesario, porque tienen un gasto enorme. Vamos a seguir impulsando lo que es todo la formación del deporte base. Estamos ahora parados con lo que son los deportes náuticos y los deportes autóctonos y los juegos escolares por la situación. Y luego vamos a incidir mucho, en colaboración con los ayuntamientos, en los eventos deportivos, en aquel binomio turismo-deporte que decía antes, los eventos deportivos. Creo que nos da Fuerteventura un añadido muy importante. No sabemos realmente lo que produce económica y deportivamente grandes eventos, grandes pruebas deportivas en la isla de Fuerteventura. Ya tengo sobre la mesa incluso ofertas importantes que lo comentaré para julio en el sur de la isla y en otras muchas, ¿no? Y luego las infraestructuras deportivas, hay infraestructuras que llevan mucho tiempo paradas, la pista de atletismo de Corralejo, una cuestión que tengo en el debe, que tengo que hacerlo sí o sí, sacar adelante el circuito de motocross, renovación del césped de Bajada Marcial, que está en presupuesto, también nos solicitan el césped en la Lajita, pues una cancha en Guijey también está ahí muy solicitada desde hace mucho tiempo, y demás. Entonces las infraestructuras deportivas en la medida de lo posible, en La Oliva también hay proyectos importantes, pero sobre todo la pista de atletismo, y ahí estos son los 3 pilares que vamos a incidir en eventos, porque yo que vivo en Villaverde pongo un ejemplo siempre, no es deporte, sino es simplemente senderismo. Sí. Es alucinante como un domingo pasas a las 11, a las 12 de la mañana. Escanfrada, ¿no? Muchísima gente por allí. Y luego por los bares de Villaverde, la zona de pues te encuentras las terrazas en las que hay espacio para 20, 30, 40 personas en bicicleta, senderismo y demás. Esas cuestiones también que hay potencial, porque al final genera, ¿no?, economía. Y luego, con lo que comentabas al principio, es otra preocupación, ¿no?, de que haga entender que el fútbol con la mascarilla, por ejemplo, el deporte con la mascarilla, cualquier deporte, es complicado de realizar, ¿no? Y entonces estamos en esa cuestión. Y luego hay otra cuestión que también estamos trabajando, que desde ayer pues estamos haciendo gestiones, que es una reivindicación que nos han hecho llegar los clubes deportivos, porque estamos en la situación en que estamos poco público en los estadios de fútbol, por ejemplo, y no se les deja abrir la cantina
¿no? Por protocolo, que otra vez se va a abrir, ¿no? Pues el sábado jugó el Gran Tarajal, no se puede abrir la cantina, no le permitieron, el domingo jugó el Unión Puerto tampoco, y entonces estamos haciendo gestiones con Sanidad del Gobierno de Canarias, y ayer hablé personalmente también con el director general de deportes, con Manolo López, para hacerle entender que una situación que los clubes necesitan ese pequeña inyección económica que les da la cantina, y entendemos no vamos en contra de las condiciones sanitarias ni las reglas sanitarias, pero perfectamente se puede abrir una cantina y que se haga servicio a la grada. Es decir, podemos estar en un restaurante con un sitio cerrado, 20 personas sin mascarilla comiendo, aunque separados, y no podemos estar en la grada con 2 metros de separación y que se les lleve el consumo allí, no que esté todo el mundo en la cantina 20 personas. Es decir, estamos en la misma comparación con un restaurante, con la diferencia que estamos al aire. O un supermercado, ¿no? O un supermercado, que estamos al aire libre y tenemos la distancia. Es decir, simplemente que se permite abrir la cantina y se lleve el servicio a la grada. Entonces, con el compañero Adargoma, que está en contacto con el señor Conrado de Salud del Gobierno de Canarias, y yo ayer con el director general de deportes, pues estamos así nos dan la salida, porque es una reivindicación que están haciendo los clubes, y luego también que se unifique, porque hay municipios que sí se están abriendo, en otros no. Es decir, es complicado. Y lo de la mascarilla, bueno, todos los clubes están teniendo muchísimos problemas con la mascarilla, padres que no desean que sus hijos vayan a jugar con mascarilla, o otros que no vayan a jugar por el tema de que tienen miedo a los contagios, a los contagios, Claudio, y esa es la complicación que tenemos. Yo, desde luego, le aseguro que lo vivimos muy de cerca con Yolanda Martínez y todo el equipo de deportes, con ese sin vivir, podríamos decir, de no saber exactamente, incluso nosotros que hacemos retransmisiones, si se van a poder cubrir o no. Quería preguntarle sobre el deporte base, porque también son muchos los jóvenes que se acercan a esta emisora o que mandan también sus demandas, envían sus demandas por escrito diciendo, bueno, es que mi familia en este momento estoy practicando tal deporte y no tengo tantos fondos, no tengo la misma cuantía económica, los mismos salarios en casa, y muchas veces tienen que dejarlo. Cuando hablamos de subvenciones parece que están siempre nominadas a clubs, a federaciones, de acuerdo, pero también a esa cantera, a los más jóvenes, y sobre todo a deportes que a lo mejor no tienen tanta pompa y tanto brillo. Estamos hablando de atletismo, por ejemplo, estamos hablando de natación, de ciclismo. No, yo creo que en ese aspecto, ya lo decía antes, creo que el Cabildo sí, yo creo que está aportando mucho más que otros cabildos en subvenciones a todas las modalidades deportivas, ¿no? Y no es una cuestión que lo haga ya ahora, sino, como digo, desde la época de Andrés Llamatoso, con Alejandro Jorge lo continuó. Hay subvenciones que llegan a todas las modalidades deportivas. Yo creo que no nos podemos quejar, ¿no?, de lo que el Cabildo da. Cierto es que la mayor dificultad que tienen los clubes es la justificación, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo una cosa que tengo clara, que yo cuando fui consejero de deporte hace muchos años, era mucho más fácil las cuestiones de colaboración que ahora. Ahora, la carga burocrática. Recibir una tremenda subvención, decir que si tienes que ir a la Hacienda Estatal, a la Seguridad Social, a la Hacienda Española, justificación, estar en la Dirección General de Deportes, renovar cada 6 meses, las facturas originales. Es decir, una burocracia que hay veces que club, que lo llevan 2 personas interesadas, porque hablamos como un club, por poner ejemplo, como Nervania, que tiene una estructura que puede tener hasta personal para trabajar, a un club que son 3 o 4 personas con todo lo que le cuesta, y eso sí que aburre, ¿no? Pero el Cabildo sí que colabora bastante bien. Y en cuanto a la situación, bueno, luego están los clubes y demás que cobran sus cuotas a los jugadores, y entonces cada club se rige, se autofinancia, ¿no? Se rige como quiera, conveniente, pero yo creo que sí los clubes también deben tener a veces en situación a que no es fácil, que tú tengas que pagar por un niño en fútbol, pues los 15 euros de cuota todos los meses, el transporte, o el transporte, o los 50 euros de que te cuesta la ficha, más la ropa deportiva. Así, yo creo que también los clubes tienen que ser un poquito sensibles en ese sentido, porque hay personas que no se lo pueden permitir, que tienen 3 hijos, y aparte de estar en una actividad deportiva, pues a lo mejor están en otras actividades extraescolares. También, y es una carga, a lo mejor están en el ERTE o lo están trabajando, y eso tiene que ser también sensible los clubes, porque el Cabildo, a pesar de eso, sigue manteniendo la misma cantidad de subvenciones. Entonces los clubes también lo tienen que tener en cuenta. Habla usted, Claudio, sobre turismo más deporte, adaptándonos a esta realidad, ya que no tenemos visitantes, que por lo menos nuestros restaurantes, nuestros comercios sean llenados por locales que efectivamente cada fin de semana se ponen las botas de trekking y salen a caminar por ese paisaje majorero. Y aquí tiene mucho que decir la caza, porque la caza, desde luego, que es uno de los deportes que no solamente con los de aquí, sino también con las personas que vienen de fuera, con mayor o menor alegría por parte de los clubes de aquí, también dejan mucho dinero. Sabe perfectamente que las federaciones, los clubes de caza han echado de menos apoyos,
¿Se ha reunido ya con ellos o ha establecido qué líneas van a cambiar? No me he reunido todavía con ellos porque no me ha dado tiempo. Me falta que reunirme primero. Me quiero reunir, a ver si puedo hacer esta semana con los concejales de deporte y luego con el departamento y demás. Pero es un tema que quiero abordar con todos, ¿no? Yo cuando dije que quería coger casa, porque lo pedí yo, pues mucha gente dice, bueno, estás loco con la problemática que es la casa, con todos los follones que hay. Digo, bueno, pues peor no puede estar. Algo podremos solucionar, ¿no? Yo creo que para dar solución a la casa tiene que ser que el Cabildo dé el impulso, que el Cabildo ponga propuestas sobre la mesa, que escuche a las sociedades y a la Federación, que las escuche e intentar dar soluciones, que yo creo que soluciones puede haber. No para los tiempos que teníamos antes, porque la casa ha decaído por muchas circunstancias, no solamente por malas gestiones, sino porque ya no se planta como antes, no llueve, las especies se van al interior. Bueno, ellos lo intentan, ¿eh? Al interior de los pueblos y demás y tal. Entonces nosotros vamos a ir de la mano de la Federación, de las sociedades, para impulsar soluciones. Pero luego también tenemos que ir poco a poco concienciándonos los cazadores, oye, del respeto y de cumplir las normas. Además, muchas veces nos dicen, no, pero es que el Cabildo no tiene vigilantes, no tiene manes. Fuerteventura no es la muy grande. Tú para poder vigilar toda Fuerteventura, en la casa solo tienes que tener 40 o 50 vigilantes. Y aparte tienen que luego vigilar también pues las cuestiones del mar y todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el lema que tiene que seguir que el mejor vigilante es el propio cazador y las propias sociedades. Y yo creo que las sociedades están por trabajar y yo creo que ellos lo que quieren menos es alguien que les dé sensibilidad, que los escuche y que las soluciones que ellos ponen se puedan llevar a la práctica. Y ahí sí que vamos a estar nosotros, porque yo creo que hay ideas, hay proyectos y sobre todo hay ganas de trabajar por parte de las sociedades y yo creo que se pueden dar soluciones para que la casa vaya a ser un deporte, porque también es una tradición nuestra que yo creo no debe perderse de toda la vida, pero aparte también genera, aunque parezca que no genera economía, los cazadores pagan al Cabildo una cantidad importante por su... Sí, desde luego, por la cuota. Por la cuota de la cacería y luego lo que ellos gastan, porque el mantenimiento de sus animales, de sus perros, de sus hurones, los microchips y demás, y luego cuando salen los fines de semana gastan. Entonces, aparte de ser un deporte que tenemos que mantener, es un tema que el cazador se gasta su dinero a lo largo del año. Bueno, como vemos, caza, deporte, turismo, senderismo, hay que unir este binomio. Por cierto que recibíamos al coronel Alberto Guevara del Regimiento Soria número 9, también su primera entrevista después de un año agotador también para el Ejército, con esta operación que ha desarrollado, estas dos operaciones. Nos hablaba de Fudenas, decía que había fecha, que era el último fin de semana de octubre, pero que hasta septiembre, incluso hasta octubre, iba a ser muy complicado confirmarlo por esta inestabilidad que tenemos en los datos. Imagino que con el Campeonato Mundial de Windsurf pasará algo similar, es decir, con todas las pruebas de gran envergadura, ¿no? Estamos con todo igual con las pruebas, ya te digo, tenemos un proyecto de una gran importante prueba a celebrar dentro de poco, hay eventos que siempre se estaban celebrando, hay carreras que ya se estaban preparando, otros tipos de eventos y todo muy condicionado a la situación, ¿no? A la situación, porque bueno, si la situación no mejora, los protocolos son los que son, la participación es la que es, no concebimos, yo creo que unas pruebas que tengamos con la mascarilla, porque es muy complicado ya jugar al fútbol o a los malos baloncesto, hacer un deporte de muchos kilómetros con mascarilla, es decir, estamos con mucha ilusión y la gente con muchas ganas de hacer pruebas deportivas, que esto mejore, pero también estamos, es la clave, Nuria, condicionados a cómo evolucione la situación sanitaria. Eso es lo que nos tiene a todos en vilo, porque si esto mejorase, yo creo que este año ya podíamos arrancar y Fuerteventura podía ser, porque la gente tiene ganas de eventos deportivos, tiene ganas de seguir haciendo senderismo, y yo es que en Fuerteventura jamás he visto tanta gente caminando, que sale a caminar los fines de semana. Es un vicio, algo sanísimo. Que se ha cogido, sanísimo. Familiar, además. Nos enseñan lugares de Fuerteventura que yo creo que ni los que hemos nacido aquí conocíamos, y yo creo que eso también genera actividad y genera salud, y por lo tanto, pero bueno, como bien has comentado, la condición es que el tema sanitario nos permita avanzar en todos los proyectos que tenemos. Es verdad que las rutas de senderos antes estaban limitadas a la gente que practica senderismo de forma casi profesional, y que ahora pues todos nos hemos convertido en senderistas, y lo que habría que hacer quizá desde la consejería es empezar a profesionalizar una guía de ruta de senderos que vaya pareja, claro que sí, a restaurantes y a lugares. Ya le anuncio que la compañera Jessica está trabajando en algo. Está trabajando en algo así, ¿no? Y tenemos otra idea en común que a ver si nos sale, que puede ser muy importante para Fuerteventura, de relevancia relacionada con el senderismo, pero vamos a ver si nos sale primero. Bueno, me encanta la idea porque soy muy apasionada. Jessica, que te invitamos cuando quieras a participar en este programa, ya que nos cuentes esas ideas. Bueno,
Es que a mí se me haría muy raro hablar de deportes en esta casa sin que mi compañera Yolanda Martínez estuviera presente. Así que, si le parece, consejero, vamos a darle paso a Yolanda Martínez. Buenos días de nuevo, compañera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, vamos a llevarle a Claudio unos cascos para que para que por lo menos me pueda escuchar. Yo los tengo por aquí, Ya estaban escondidos. Sí, estaban por aquí. Sobre todo porque después del fin de semana que llevamos, después de la temporada que llevamos, del año que llevamos también en el deporte, ahora sí te escucha el consejero. ¿Me escuchas, Claudio? Sí, ahora sí, Yolanda, buenos días. Buenos días. Fin de semana intenso, efectivamente, y estamos llevando unos fines de semana muy intensos en materia deportiva, pero la parte que le toca al consejero de Deportes, a Claudio Gutiérrez, lidiar, ¿no?, en esta nueva etapa al frente de la consejería, le lleva sobre todo a ese fomento del deporte base, que es una de las prioridades que tiene el Cabildo de Fuerteventura a través de su Consejería de Deportes, y sobre todo las infraestructuras. Unas infraestructuras que, bien es cierto, que están mejor de la etapa en la que estuvo Claudio Gutiérrez como consejero de Deportes, pero siempre nos vamos a quejar, siempre vamos a decir que necesitamos más. Y cierto es que la isla de Fuerteventura necesita más, consejero, porque por suerte, y de eso sí que ya puede empezar a presumir ahora mismo como titular del área de deportes, la cantidad de modalidades deportivas que se desarrollan en la isla de Fuerteventura y la cantidad de deportistas que hay en múltiples modalidades es comparable o superior incluso a otras islas. Por lo tanto, aunque se han mejorado las infraestructuras deportivas, usted daba unos apuntes hace un momentito en la conversación con Nuria González, hay que seguir apostando por ellas, porque son muy necesarias y son muy solicitadas. Es consejero. El músculo, ¿no?, que sostiene esa actividad. Efectivamente, porque, como bien comenta Yolanda, las infraestructuras deportivas han mejorado. Yo recuerdo cuando llegué a la Consejería de Deportes en el 99, pues teníamos un campo de césped en Fuerteventura y terminamos con 14 cuando yo me fui de consejero de deporte. Y tuvimos la oportunidad de hacer eventos importantes con Yolanda, siempre se lo recuerdo, colaboró mucho con nosotros en el torneo aquel que hacíamos donde teníamos equipos de relevancia de la península. E internacionales, consejero. Internacionales. Y entonces ahora... Hay un tal Müller por ahí, internacional alemán, al que le vimos en pantalón corto en el Vicente Carreño de Corralejo. Sí, la verdad que... Por ejemplo, es un ejemplo nada más. O un tal Piqué, que lo vimos en Los Pozos también. También, ¿no? Lo que pasa es que usted ya sabe que yo... bueno, nada, siga. Ya lo entiendo. No, pero hay muchas, las que nombré antes, o por nombrar otra, el demandado pabellón de Villaverde también para el Club Balonmano Caima. O en el sur, pues la zona de Morrojable, que están deseando tener por lo menos una zona de anexo arriba de la estación de guaguas también para el atletismo. Es decir, cada municipio tiene montones. Hay infraestructuras, pero también la población ha crecido. Y por ejemplo, tenemos un pabellón en Corralejo, sí, pero que ya se hace pequeño también para la cantidad de deportistas que hay de diferentes modalidades. Es decir, hay mucha demanda de instalación y yo creo que tenemos que incidir, porque yo tenía siempre un lema cuando estaba la otra vez y lo sigo teniendo, que cuanto más invirtamos en deporte, menos tenemos que invertir en servicios sociales. Desde luego, estamos completamente de acuerdo. No hemos hablado de la lucha, por cierto, compañera, consejero, sí, pero la lucha está ahí, como diría Benito Morales, nuestro compañero. Nunca mejor dicho, la lucha porque los de luchar. La lucha está ahí, efectivamente, y bueno, pues declaraciones por parte de la Federación, el ansia, lógicamente, por parte de los deportistas y las instalaciones de los terreros, que en muchas ocasiones también son bastante deficitarias. Hay algunos que sí, ¿no? Bueno, se han hecho reformas, el terreno de las Ares, por ejemplo, el ayuntamiento, pues la pasada legislatura creo que fue, lo reformó, lo mejoró un poco, aunque es pequeño. Tetir tiene unas muy buenas condiciones. Sí. Es cierto que Puerto pues ha tenido muchos problemas y no reúne las condiciones, o ya está viejo el terreno Puerto Cabra. Luego Antiguo yo creo que lo sigue teniendo en muy buenas condiciones. Tarajalejo, bueno, ya he visto estos días que ha estado el director general de deportes y van a hacer alguna inversión para mejorarlo un poco. Hay otro en Tuineje, pero no tiene equipo en Tuineje. Y en Morrojable también pues necesita mejorarse, incluso más capacidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante, lo que está deseando la gente ahora es poder volver a competir, poder volver a tener lucha canaria en Fuerteventura. Estamos en uno de los momentos más esplendorosos de la lucha que hemos tenido en los últimos años, a pesar de que es un deporte que cuesta arrancar con futuro, con cantera, pero estamos en un momento brillante en Fuerteventura y esta pandemia lo paró totalmente. Y yo veo a los directivos, a los presidentes, y he hablado con unos cuantos y los ves desanimados porque estaban con una ilusión, unas ganas de volver a competir y de volver a tener los terrenos llenos como lo estábamos viendo antes, y no se ha podido. Esperemos que salga ya ese protocolo y que podamos volver a ver lucha canaria en los terrenos de Fuerteventura. Bueno, tenemos una foto que hoy ilustra nuestro plató, que es ese primer día
después de la toma de posesión, que fue el paseillo, el primer paseillo institucional. Desde luego que no son desconocidos para ninguno de los funcionarios que están en el Cabildo de Fuerteventura, pero no es lo mismo llegar a un pleno. Yo no, por lo menos, que llevo más años en el Cabildo que Lola. Desde luego, no, sí, desde luego que usted es el más veterano, Claudio. Sí. Pero, ¿cómo fue ese primer paseillo? Y, por último, ¿ha mantenido algún pequeño encuentro, reunión, conversación, aunque sea telefónica, con su predecesor, Alejandro Jorge, para ver hasta qué punto se habían dejado los temas? Sí, este paseillo, bueno, hicimos algunos con algunos departamentos. Esta foto, en este caso, es con el Departamento de Contratación, un departamento que nos preocupa mucho porque es donde hay que agilizar la adjudicación de aquellas obras, de tanto deportivas de otras, para que salgan a la luz, y necesita tener personal y tener digamos, la consejería a tope para que esos proyectos salgan adelante, ¿no? Luego estuvimos ayer por la mañana en lo que llamamos cocheras, en la Consejería de Carreteras del Cabildo, allá con todos los trabajadores que van a empezar a trabajar a las 7 de la mañana. Fuimos todo el grupo de gobierno y vamos a seguir visitando departamentos y haremos alguna ruta más. Tendremos que ir a sitios importantes como es el consorcio, como es el consorcio de agua, pues la zona de medio ambiente, agricultura también. Así poco a poco intentaremos pues llegar a todos lados, pero también somos conscientes que tenemos mucho trabajo que por hacer, y como digo, tenemos 2 años y tenemos también que ser ágiles en cada consejería, cada uno. Y con respecto al consejero, sí, Alejandro me llamó, me reuní con él, un poco me dio su opinión, cómo estaban algunos temas y demás. Le agradecí muchísimo toda la información y demás. Yo con Alejandro siempre he tenido una muy buena relación, a pesar de que yo era del mundo del deporte y ya podía haber hecho muchísimas críticas. Yo creo que hemos tenido una muy buena relación cuando era consejero de deporte, incluso colaboramos mucho en el nuevo reglamento de subvenciones. Y luego, a continuación de hablar con Alejandro, al día siguiente pues me reuní con todo el departamento de deporte, con todos los trabajadores, un poco para marcar las pautas que tenía, para presentarme, para dar ideas y para que entendiera la filosofía que quiero llevar en la consejería. Pero bueno, que con Alejandro la relación siempre ha sido buena y ahora pues toda a su disposición para informarme de cómo estaba la situación de la consejería. ¿Cree que Alejandro volverá al gobierno con esa Consejería de Seguridad y Emergencias que se ha guardado Sergio Lloret? ¿O por lo menos ha habido alguna conversación al respecto? Algún rumor ha habido. Sí. Ha habido algún rumores. rumor es posible que pueda entrar en el gobierno. Nosotros, por nuestra parte, no tendríamos ningún problema, porque es una persona que ha facilitado, y sobre todo si Sergio lo pide, ha facilitado que Sergio sea presidente. Por lo tanto, ahí es Sergio el que tiene que decidir si ese favor que le dice Alejandro pues se ve recompensado, pero no lo sé, no es una cuestión que le corresponda a nosotros como Partido Popular. Como grupo de gobierno no tendríamos, yo creo, que ningún problema. Desde luego que elogios a Sergio Lloret el día de su discurso inaugural no le faltaron hacia el consejero Alejandro Jorge. Sí, bueno, es normal, ¿no? Le ha facilitó la presidencia, igual que Marcelino facilitó la posible moción con su renuncia. Por lo tanto, ha sido un proceso complicado que ha derivado en este nuevo grupo de gobierno, y esperamos dar respuesta porque la gente está mirando mucho para nosotros, para papá Cabildo, como se suele decir, y tenemos que dar respuesta a muchísimas cuestiones, no solamente en deportes, en turismo o en aguas, en otras, sino sobre todo en el, como comentabas antes, en el día a día de la gente que más mal lo está pasando, las familias más necesitadas, los autónomos y demás. Y por lo tanto nos queda un trabajo que hacer, y sobre todo el presupuesto. El Cabildo tiene presupuesto, puede llegar muchos fondos tanto del gobierno de Canarias como del gobierno español, como de Europa también, que hay una inversión importante, y tenemos que ser ágiles para tener proyectos en el Cabildo que podamos recibir ese dinero y luego esa gestión y esa inversión llega a la población de Fuerteventura. Bueno, mucho ánimo, Claudio Gutiérrez, mucha suerte. No le faltan, desde luego, ganas con el deporte y conocimiento de este área. Sí. Así que vamos a ver cómo nos sale. Claro que sí. Hay que utilizar estos 2 años para optimizar lo que tenemos y, como apuntaba la compañera Yolanda, para no olvidarse de las carencias en infraestructuras tan importantes y que tanto protagonismo han cobrado ahora con la pandemia, que ha sido el refugio de todos nuestros pesares, prácticamente el deporte. Yolanda, ¿se quiere despedir usted del consejero? No, bueno, simplemente desearle mucha suerte en esta tarea. Sí que es cierto que la conoce bien, pero también es cierto que estamos viviendo en un momento completamente distinto a esa etapa anterior. Probablemente no se puedan desarrollar todos esos grandes eventos que se hacían en su momento, y más por la situación de la pandemia. Pero bueno, caminando poquito a poco se pueden conseguir grandes cosas, y sí que preocupa toda la parte del deporte base, preocupa el tema de las infraestructuras. Consejero, a trabajar y a por ello. Ahí, para eso hemos cogido la consejería, para trabajar, y esperamos en estos 2 años pues dar solución y salida, por
por mencionar a todos, por lo menos a muchas de las cuestiones pendientes que tiene el mundo del deporte en Fuerteventura. Tarjeta Gracias, roja como no consejero. lo veamos en los campos el fin de semana, consejero. No, ya eso lo sabe. seguro, eso seguro que sí, eso seguro que sí. Tarjeta roja me va a dar mi familia a partir de ahora todos Sí, los fines de desde semana. luego que va a tener que hacer un pacto con la familia en este caso. Gracias, Claudio Gutiérrez, buenos días. Gracias a ustedes. A ustedes no se vayan, volvemos inmediatamente, vamos a hablar de otro gran proyecto y es que el viernes de la semana pasada se presentaba en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ese proyecto R1. ¿Recuerdan que lo anunciábamos aquí con el concejal de urbanismo, con Javier Ledo? Ese proyecto que llevaba 40 años metido en un cajón, decía el titular de este área. Bueno, vamos a ver si empieza o no empieza. Lo que sí sabemos es que ya hay un proyecto que ha costado al Ayuntamiento $500.000 de euros y que pretende eliminar el paisaje, tal y como lo entendemos, del centro de Puerto del Rosario para convertirlo en un gran pulmón verde. Los detalles, inmediatamente.